Bienvenidos sean todos ustedes a La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado, José Enrique Méndez, es un honor que ustedes me permitan llegar a sus hogares. Buenos días, Xiomara Pimentel. Buenos días, José Enrique, Yulisa, Manuel. Bueno, como cada sábado, así como tú dices, estamos aquí felices de compartir con nuestra audiencia multimedia, desde el más recóndito rincón de la República Dominicana hasta esta capital de la República. Desde Santiago nos hacen notar el interés y el avance que hemos tenido cada sábado con los temas que desarrollamos. Así que estamos por aquí a la orden y felices de nuevo de tener una invitada como la que vamos a tener dentro de un momentito. Sí, muy buenos días. Qué alegría estar aquí nuevamente en este reencuentro que todos los sábados de 11 a 12 tenemos acá para conversar sobre temas de derechos humanos y de interés para toda la sociedad. Así que bienvenida a toda nuestra audiencia. Buenos días, Cordero. Buenos días, doña Xiomara, Yulisa, José Méndez, a todos los oyentes también que pues se dan cita con nosotros cada sábado. Qué placer poder compartir con ustedes cada semana. Y claro, como bien decía doña Xiomara, una invitada hoy de alto nivel. Así es, compañeros, qué bueno que estamos aquí una vez más. Hoy, sábado 20 de junio 2026, traemos para todos ustedes una exquisita, ¿verdad?, invitada. Y hoy nos acompaña la licenciada Lourdes Morillo, con quien estaremos conversando un poquito, ¿verdad?, durante estos 55 minutos sobre diversidad, inclusión, la accesibilidad, pero sobre todo fundamentada en la comunicación para no dejar a nadie detrás. Nosotros como Escuela de Derechos Humanos, como universidad, estamos siempre preocupados por la accesibilidad, por la inclusión, por la diversidad. Eso es muy importante para nosotros y para los derechos humanos. Muy buenos días, Lourdes Morillo. ¿Cómo se siente? Muy buenos días, equipo. Gracias de verdad por externar esta majestuosa invitación. Me siento muy agradecida primero de Dios y luego de ustedes como equipo por haberme escogido para venir a conversar con toda esa audiencia que cada semana les sigue. Y desde aquí, ¿por qué no?, poder transmitir cultura, educación y sobre todo retroalimentar todos esos conocimientos que de alguna manera hemos obtenido a partir del tiempo. Qué bueno. Gracias. Nuestra invitada, Lourdes Morillo, es profesional de las relaciones públicas con formación universitaria y una sólida trayectoria en el fortalecimiento de la comunicación institucional, la construcción de relaciones estratégicas y el desarrollo de soluciones organizacionales enfocada en logros de resultados, visión integral, imagen corporativa y la experiencia del usuario. Nuestra invitada, dotada de experiencias técnicas multidisciplinarias en la gestión de proyectos, liderazgo, estrategia y planificación administrativa, introducción a la administración pública, relaciones humanas, servicio al usuario, marketing, también en el marketing digital, periodismo digital, oratoria, lectura de noticias, presentación de noticias, voz comercial y demás, además de protocolo y otras actividades de importante desarrollo y de impacto social. A ella también le acompañan la capacidad organizativa, habilidades interpersonales y el compromiso con la excelencia profesional. Ha permitido su trayectoria crear una trayectoria laboral, brindando apoyo a instituciones de gran importancia como el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste y reafirmando desde sus inicios un profundo compromiso con el servicio colectivo y el bienestar. Posteriormente también formó parte de la Honorable Policía Nacional, desempeñándose como encargada de asuntos comunitarios, función desde la cual fortaleció los vínculos entre la institución y la sociedad a través de iniciativas de proximidad y participación ciudadana. Además, la licenciada Morillo, en lo adelante, se integró a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, OSNEVIE, aportando desde el área administrativa, destacándose en la sociedad,
con importantes labores y desarrollo de estrategias institucionales ante eventos sísmicos. La licenciada Morillo, con una gran vocación por la comunicación y las oportunidades de vivir las experiencias de los medios, participó como periodista y asistente de producción en noticiero de emisión vespertina Telesistema Canal 11 y formó parte también del equipo del programa radial Tendencias DR o RD y fue conductora del espacio televisivo como TVO Riendo y Relájate, transmitido también por Orbit Cable Televisión. En el ámbito institucional ha desarrollado importantes labores en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, desempeñándose como periodista asistente de la Dirección de Comunicaciones y ejecutora de procesos en el área de comunicación interna, contribuyendo significativamente con toda su experiencia al fortalecimiento de la comunicación organizacional y la cultura institucional. Asimismo, ha asumido responsabilidades de coordinación estratégica como Project Management en iniciativas vinculadas a la representación legislativa de la provincia de Dajabón, reafirmando su capacidad de liderazgo organizacional y de ejecución. Con una trayectoria, ¿verdad?, construida sobre el servicio, la comunicación efectiva y el compromiso, señoras y señores, pues con nosotros ya, definitivamente, la licenciada Lourdes Morillo. Buenos días, Lourdes. Es una esperanza. Muy no, pero días. Media entrevista, pues solo de la presentación. No, es una esperanza aquí entre nosotros. La felicitamos nuevamente y deseamos que siga con esa trayectoria porque es una persona sumamente joven, jovial, agradable y buena moza. Sí. Para quienes Eso no nos estaba siguen, escrito. nos siguen por el YouTube. Licenciada Morillo, cuando hablamos de comunicar para no dejar a nadie atrás, ¿cuál es el error más común que cometen las organizaciones al intentar ser inclusivas? Bueno, iniciamos dando la importancia a ese profesional que tiene que dirigir, que tiene que guiar una unidad, un departamento dentro de una entidad de lo que es la comunicación interna hoy en día. ¿Qué pasa con muchos profesionales? Que si no saben diferenciar, pueden incluso hablar igual a todos. Y cada persona es distinta. Tenemos diferentes segmentos dentro de las entidades. Entonces, uno de los errores elementales es ese, que debemos aprender a diferenciar, que no debemos utilizar el mismo lenguaje para dirigirnos a todos al momento de nosotros compartir una misiva. Dentro de los elementos que yo he podido identificar, debemos hablar sobre la persona, no de la persona en específico. Sobre la persona. Correcto. Okay. ¿Por qué se deben diseñar estas campañas? Porque debemos incluir a las personas, involucrarlas, qué viven, cuáles barreras estas personas identifican y cuáles patrones nosotros ir rompiendo entre ellas. Otro elemento es concentrarnos no solamente en el lenguaje que sea visible. Tenemos que cambiar los términos. Por ejemplo, antes nos externábamos a ellos como todos. Entonces ahora diferenciamos todas y todos. Entonces ahí estamos notando una diferencia entre incluso los géneros. Eso también es algo que debemos cuidar. Asumir que tenemos usuarios promedio. Todos no tienen dentro de la institución el mismo nivel académico. Entonces, estamos lidiando muchas veces con colaboradores dentro de la institución que apenas nos saben firmar sus nombres. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos utilizar una producción de video cuando no pueden estas personas leer lo que nosotros estamos transcribiendo a través de ese video? Ok. Sí, correcto. Sí. Sí, es muy interesante eso que usted acaba de mencionar y se ha referido a la parte empresarial o corporativa, ¿verdad? En sus palabras anteriores. Sin embargo, hay un medio de mucha influencia en la población que son los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación y las instituciones a la vez pueden entrenar sus equipos de redacción para identificar y eliminar esos sesgos que usted acaba de mencionar inconscientemente en el lenguaje diario. Miren, dentro de las organizaciones nosotros tenemos que tener equipos que estén preparados para enfrentarse diariamente, sobre todo que esto surge desde la unidad de comunicación,
Pero este profesional que trabaja desde la comunicación interna se convierte como un investigador multifacético. Tenemos que conocer respecto a lo emocional con ese colaborador. Tenemos que conocer del trabajo que hace el diseñador gráfico, porque tenemos que ser críticos a la hora de nosotros determinar el mensaje. Porque es que en un texto intervienen muchos elementos. La ortografía juega un papel elemental. Desde hace aproximadamente 20 años estamos jugando con los colores, que es muy importante. Si nosotros estamos utilizando un texto azul, debemos utilizar de fondo un color que ayude a que ese azul resalte y conocer el tono de azul, obviamente. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir pudiendo identificar cuáles sesgos vamos eliminando. O sea que hay muchos detalles que uno no pasan como desapercibidos, ¿verdad? Y que se influyen en esa comunicación inclusiva. Totalmente. De hecho, en una de las oportunidades que me correspondía dar apoyo desde esta unidad, al momento de nosotros escoger, teníamos varias propuestas. De esas propuestas, entonces, llevábamos como a una especie de votación, identificando, claro, los criterios que uno y otro profesional identificaban al respecto. Porque, como le decía anterior, tenemos diferentes grupos con niveles académicos, los cuales tenemos que tratar de hacer posible que este mensaje les llegue. Okay. Muy bien. Muy interesante, licenciada Morillo, un placer tenerla con nosotros. Estos aspectos técnicos que usted nos está mencionando como profesional del área de la comunicación institucional, y a mí me llama la curiosidad por el hecho de que hoy día los medios tradicionales están un poco, digamos, subyugados a la tecnología, ¿no? Hoy día todos consumimos contenido digital en las redes sociales, en las diferentes páginas web de las diferentes instituciones. Y más allá, como usted comentaba, por ejemplo, con el tema del video, bueno, voy a poner subtítulos, porque quizá hay un colaborador que sufre de sordera, ¿no? ¿Qué más estrategia puedo yo hacer para que esa comunicación que yo transmito a través de los medios digitales sea también más inclusiva? Porque hay personas que tienen diferentes tipos, quizás de discapacidad, o como dislexia, o el nivel académico, como usted comentaba. Sí, ciertamente. El tema de la dislexia es un elemento hoy que tiene muchas controversias, porque hay personas que, como tienen esa discapacidad, no distinguen, entonces prefieren escuchar las cosas en vídeos, porque no pueden interpretar entre una letra y otra, entre los colores, entre el mensaje, si realmente lo estoy entendiendo. Y es por ello que entonces necesitamos profesionales en la parte del diseño, sobre todo, que pueda ayudar a ir reduciendo esos nichos que todavía tenemos. Sí. Y tú sabes, compañero Manuel y compañeros, y la licenciada Lourdes, como decía Manuel, de verdad que es grato tenerle aquí y que estemos compartiendo sobre este tema. Algo que quiero acuñar con relación a esa pregunta que tú hiciste, que me parece muy idóneo y lúdico, y es el crecimiento que han tenido en muchos medios de comunicación, no así en las redes sociales, el uso del lenguaje de señas en noticias. Eso es muy inclusivo, porque aun cuando estamos presentando un video, y a ese video ya hay incluso instituciones en otros países que es obligatorio que tiene que tener profesional. Entonces el Infotep, nuestro Instituto de Formación Técnico Profesional, está capacitando personas en el lenguaje de señas. Sí. O sea, que el que quiera ser, además de comunicador, o el que quiera ser intérprete del lenguaje de señas, puede estudiar de manera técnica, y esto es una forma de incluir en las noticias y en los videos. Y justamente, bueno, yéndonos por ahí muy cerca, licenciada Morillo, a mí me gustaría saber, en este conversatorio que estamos teniendo, cómo podríamos lograr, cómo se puede lograr una representación auténtica de esa diversidad que hemos estado hablando en las campañas de comunicación, sin que esas empresas publicitarias, digamos, si puedan caer, ¿verdad? O que de qué manera esas campañas de comunicación, sin caer en la inclusión
que esa inclusión que parece que es simulada, como que te estamos incluyendo, pero no lo demostramos en las campañas. Me preocupa no solamente las campañas que a veces son políticas, sino esas campañas institucionales. ¿Cuál es su parecer sobre él? Bueno, debemos tomar elementos como quién diseña esta campaña. Exacto. ¿Quién aprobó el mensaje? Y sobre todo, si hay personas con experiencias diversas trabajando dentro de ellas. La autenticidad puede reflejarse de manera muy evidente en las múltiples perspectivas que tengamos a la hora de crear una campaña. Podemos hablar en ese aspecto de personas racionalizadas, con discapacidad, personas mayores de edad, personas que ahora pertenecen a comunidades LGBT, género, personas con temas migrantes y en los formatos que debemos expresarnos cuando nos vamos a referir a ella. También personas que viven en vulnerabilidad, porque muchas veces utilizamos términos que son para ellos dolosos. Entonces esa parte tenemos que aprender a cuidarla mucho a la hora de trabajar en una campaña. Excelente. Qué bien. Sí, la comunicación y todos los elementos que tienen son fundamentales para el tema de la realización y la protección de los derechos humanos. O sea, este tema está sumamente vinculado con nuestro accionar diario, que es la protección de los derechos humanos, y qué mejor ámbito que el ámbito de la comunicación, justamente para lograr incluir a la gente y que la gente pueda conocer sobre todos sus derechos, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que son sumamente importantes en la comunicación como medio que tenemos para poder comunicarnos. Entonces, en el ámbito del diseño gráfico, que es un área importante, y audiovisual también, ¿cuáles son los errores visuales más frecuentes que excluyen a las personas con discapacidad específicamente con respecto al uso de color que usted estaba mencionando anteriormente, las fuentes o los contrastes? Bueno, las personas con discapacidad visual, daltonismo, baja visión, dislexia o dificultades cognitivas son dentro de las más frecuentes que se pueden identificar a la hora de un profesional del diseño gráfico iniciar algún proyecto. El uso inadecuado de los colores, como mencionaba ahorita, utilizar, por ejemplo, un tono gris sobre blanco, es evidente que no se va a resaltar. Si utilizamos en ocasiones imágenes muy cargadas, entonces el mensaje que nosotros realmente queremos transmitir no se va a poder resaltar, porque tenemos tanta decoración en los bordes que no es tan fácil que las personas puedan identificar qué es realmente lo que queremos transmitir. Y tonos que yo pude escoger para identificar, por ejemplo, informaciones muy importantes. Por ejemplo, si yo quiero detectar algo como un error, regularmente se coloca con una X en gris. Pero si yo quiero que algo sea aceptado o aprobado, yo lo voy a tachar con un icono verde. Tachar. Sí. Marcar. O marcar. Marcar, sí. ok. Se pueden utilizar cualquiera de los dos términos, tachar o marcar. Ok. Entonces, tonos amarillos, regularmente los utilizamos como precaución. Así como el semáforo nos da esos 3 tonos, que cada uno nos identifica peligro, aún puedes continuar o deténgase. Igual, para el diseñador gráfico también es muy importante tomar como parámetros una paleta de color a la hora de hacer un trabajo audiovisual, para que esas personas que tienen esa discapacidad puedan identificar más rápido. Sí. ¿Por qué se incluyen? Porque muchas veces no tenemos iconos, no tenemos etiquetas para resaltar esas cosas. Y los textos regularmente deben ser claros. Debemos utilizar letras que tengan incluso un tamaño adecuado. Porque, por ejemplo, en el aspecto suyo, que utiliza lentes, quizás si se los quitase en este momento y yo le presento las letras que tengo aquí en mi pantalla, es probable que usted no pueda verlo. Sí. Y lo correcto es que cada persona, cuando yo hago un trabajo visual, pueda identificarlo a distancia, aún con un problema que tenga visual o sin ello. Okay.
Excelente, muy bien. Muy interesante saber, inclusive diferenciar los términos, ¿verdad? Porque así nos vamos actualizando. Y ver esto en el tiempo, por ejemplo, yo que trabajé en época anterior, años 90, 2000 y demás, ver lo que era la ingeniería de la comunicación, la reingeniería, luego la parte positiva y de valores, introducirla dentro de la comunicación efectiva, de manera efectiva y positiva, hasta verde. En muchos momentos llamamos a esa comunicación. ¿Cómo podemos comunicar así, como decimos, de manera efectiva, cuando sabemos que estamos tratando con diferentes etnias o razas, con géneros, con edades diferentes, con discapacidades? ¿Qué usted nos recomienda para esta audiencia, licenciada? Reconocer a las personas para que puedan experimentar varias identidades, realidades al mismo tiempo. Por ejemplo, conocer la audiencia. Debemos conocer a qué público nos vamos a dirigir, cuáles son las necesidades y cuáles son las barreras que estos presentan. Usar un lenguaje que sea inclusivo y que sea claro. Vuelvo al ejemplo, todos y todas. No utilizar términos que sean despectivos para esas personas que tengan una condición especial. Garantizar la accesibilidad. El acceso y la participación es sumamente importante a la hora de nosotros presentar una campaña. Que estas personas tengan acceso, por ejemplo, si yo estoy trabajando una encuesta, que ellos tengan la facilidad de poder trabajar sobre ellas y que sientan identificadas que las preguntas que están ahí van dirigidas a ellos. La representación en diversas formas auténticas, por ejemplo, las imágenes, el mensaje reflexivo, identidades de géneros, etnias, la presentación del tokenismo. Bueno, el tokenismo no es más que muchas veces en las formas que nosotros queremos definir cosas como negativas. No sé si están familiarizadas con el término. Sí. Y también esa representación que nosotros muchas veces tenemos estereotipadas. Eso también hay que cuidarlo mucho. Es por ello que siempre se recomienda a uno mantenerse actualizándose con los términos que van modernizándose para nosotros poder adaptarlos a los tiempos en que cultura, estamos viviendo. Al ambiente. Correcto. O sea, es diversa, ¿verdad? La posibilidad. A los códigos comunicacionales. Sí, adaptar los canales. Antes nosotros teníamos muy pocos medios para transmitir, la televisión, la radio, pero ya hoy en día nosotros estamos jugando con una cantidad de canales para transmitir que cualquiera puede sentirse que es un comunicador y un periodista, porque si está aconteciendo algún hecho relevante, ya nosotros queremos compartirlo. Entonces también utilizar cualquier medio, cualquier persona, sentirse que está dotado de la experiencia para transmitir algo, muchas veces no tiene el impacto, porque lo que queremos es crear un sensacionalismo o que eso acapare rápidamente muchos likes, muchas reproducciones, muchos views. Que es lo que ahora mismo está en boga, ¿verdad que sí? Lamentablemente, sin tomar en cuenta el impacto negativo que puede tener esa imagen, esa representación. Y cómo eso afecta, porque una persona que tenga una discapacidad, ver algo así, que realmente no está esperando esa impresión, luego puede necesitar incluso de un acompañamiento de un profesional. Entonces, por ello hay que tener sumamente los cuidados del lugar al momento de nosotros querer promover cualquier cosa sin utilizar los protocolos del lugar. Yo la escucho hablar, y licenciada Morillo, y hago la reflexión de la importancia de este tema que estamos tratando en el día de hoy, porque de hecho vemos a diario cómo políticas públicas, o sea, políticas nacionales, se caen por el simple hecho de no tomar en cuenta esos aspectos que usted está mencionando. O sea, vivimos en una democracia, ¿verdad? Y la democracia justamente lo que tiene como mayor elemento es eso de gobernar para todos y para las diferencias que existen dentro de una nación. Entonces, cuando
cuando el gobierno, ¿verdad?, quiere lanzar algún tipo de política y no toma en cuenta esto que usted dice de que la información debe ser digerida por todos, eso puede dar pie a que una política se caiga. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Por ejemplo, miren, voy a poner un ejemplo que en algún momento me fue chocante. Yo estaba laborando para una institución, ya tenía aproximadamente 3 años. La encargada de recursos humanos nunca fue empática, no sé a qué se debe, pero ella tenía sus formas y le pasaba el personal por los lados, le saludaba y ella o podía cortarle los ojos o simplemente no respondía. Se acercó la fecha del Día de las Madres, cuando regularmente teníamos esas efemérides en la institución, ella quería crear un acercamiento con su personal. Pero ya no era posible, porque si tú desde el inicio tenías un rechazo a tus colaboradores, toda posibilidad. Ella se acerca muy alegre, donde mí, con una rosa, a preguntarme que si yo soy madre. Entonces, ahí hubieron varios fallos. Lo primero es que tú no conoces tu personal. Segundo, tú lo rechazas. Y lo primero es que tenemos que hacer es conocer a nuestra audiencia, a quién tenemos. Sí. Y para eso deben haber controles. Entonces, parto de aquí. Porque para nosotros tener un impacto positivo, tenemos que iniciar desde casa. Y en esa institución laboran alrededor de 3,000 y tantas personas. Dios. Entonces, no es posible que tú tengas ese Y comportamiento. la encargada de Es que la recursos primera humanos. imagen La que encargada era de la recursos persona, Sí. era la imagen negativa que Así se es, proyectaba. sí. Desde ahí se parte Sí, para claro. seguir. Ciertamente, y todo lo que ustedes han señalado, y hablando de ese valor institucional y de cómo impacta eso en las organizaciones, se acostumbra en comunicación organizacional a llamarle a esa audiencia que tenemos ahí, ese público interno y público externo. Pero la primera relación y el primer vínculo que debe tener la comunicación es la comunicación interna con mi audiencia interna, con esa persona que trabaja Cautiva. ahí, ¿verdad? Porque entonces se divide también en escala. Hay comunicación horizontal y comunicación vertical, de manera que esta comunicación que se estaba dando en el ejemplo que puso nuestra invitada, una comunicación horizontal desde la alta gerencia hacia el más mínimo mensajero, estaba fallando. Pero también había una comunicación fallida en términos de la comunicación vertical, también estaba fallando, porque entre gerentes, entre superiores, debe haber una comunicación también, como lo estipula la comunicación organizacional. Y esto me retrotrae, licenciada, lo que usted estaba diciendo, a aquellos tiempos, 1919, 1923, Edward Bernays, el padre de las relaciones públicas, y Ivy Lee, que fueron los padres y fundadores de esto, justamente días posteriores a la Primera Guerra Mundial, es que se despierte este ánimo por hacer propaganda y primero con la propaganda comenzamos, con hacer propaganda a favor y en contra de la Primera Guerra Mundial, y se comienzan a desatar aquellos primeros hitos en Estados Unidos sobre la relación pública institucional. ¿Cómo yo doy a conocer a mi ejército y cómo le comunico al ejército que necesitamos hombres y mujeres? O sea, tengo que ser, como dije, tengo que hacer empatía con la población, tengo que hacer empatía con el pueblo, con ese público que yo quiero que sea cautivo. Y ese fue el gran trabajo de Edward Bernays, como que debe hacer todo gerente de una organización. Y finalmente mencionar a Charles Reading, padre de la comunicación organizacional. Charles Reading, comunicación moderna, es que estipula que esta comunicación vertical, horizontal, debe darse en todo tiempo en la organización. Y por eso la importancia de que si yo pertenezco a una organización, yo debo conocer con quién trabajo, Claro. las debilidades, la fortaleza de la comunicación. Y usted mencionó un aspecto muy importante, y es que para nosotros poder conocer eso tenemos que medir. Entonces, en comunicación organizacional tenemos lo que se llaman las métricas. En comunicación es cómo medimos esos indicadores. Antes de eso me gustaría saber, licenciada, ¿qué indicadores o métricas nos podrían permitir o podrían permitirle a las organizaciones, empresas, instituciones, saber si una estrategia de comunicación está siendo verdaderamente accesible e inclusiva con estos valores? Mire, partimos de utilizar esos canales o esos medios, como por ejemplo las encuestas, murales que permitan
identificar cuántas personas acceden a él y a través de ellos cuántos se impactan. Pero, vuelvo al inicio, si no todos nuestros colaboradores tienen el mismo nivel académico, va a ser muy difícil. Yo entiendo que esa parte se debe continuar fomentando. El que nosotros tratemos de integrar instituciones que puedan capacitar a nuestro personal y que puedan todos tener el nivel académico adecuado para que así esas brechas puedan ir cerrando, porque es muy difícil. Y todavía en estos tiempos, aunque el gobierno habla de que hemos cerrado muchas brechas, pero todavía tenemos casos, aunque sean aislados, pero sí los estamos teniendo. Entonces, eso no permite. Por ejemplo, en las instituciones se crea un correo institucional, pero es probable que no todos los colaboradores tengan un computador de acceso. Entonces, si la comunicación o la publicidad que yo estoy trabajando, solo estoy utilizando ese canal, imagínense cuántas personas podrían tenerlo. Pero si yo creo un grupo de WhatsApp y no hago un levantamiento de si tengo 1000 colaboradores y todos tienen su aparato celular y están integrados a eso, también me va a ser muy difícil el yo poder medir cuántas de esas personas. Y es probable que yo haga una convocatoria para el lunes a primera hora de 50 colaboradores y me lleguen 10. Entonces, esa es una forma también de yo identificar que todavía tengo barreras. Sí, yo incluso que en ese sentido, ciertamente, me parece extraordinario lo que usted ha dicho, porque en ocasiones nos confiamos tanto en la comunicación ahora por WhatsApp que damos por hecho que ya el personal está enterado por WhatsApp. Sí. Sin embargo, echamos a un lado la comunicación, la misiva por escrito o departamental. Recuerden la misiva que se colocaba en el mural del departamento, que hay que colocar una carta en comunicación informándole al personal que pase por ahí de esta manera, ¿verdad? Incluso en otros lenguajes, porque ahora, ¿verdad? Con este proceso de inclusión tenemos que esa comunicación convertirla al sistema Braille, porque tenemos personas no videntes o ciegas en instituciones que hay que hacérsela llegar a través de su tablet o su celular si lo usa, o el computador que utilice. O sea, que es bastante compleja y diversa la comunicación. No basta con que yo haga una comunicación, como usted dice, y la envíe por el grupo de WhatsApp, cuando eso no me da un indicador de que todo el mundo recibió, incluso cuando se le envía a los clientes. Veo instituciones que mandan correo masivo y creen que con eso le informaron a todos los clientes que estaba de por hecho ya comunicado, y no es así. Qué bueno que usted ha hecho esa aclaración que nos ha servido. O en su defecto, me pasó algo hace algunos meses, y es que yo tenía una cita médica y voy temprano, me dice una persona que asistía que no, que el doctor no va porque lo colocamos en un estado. Sí. Entendemos que un estado en WhatsApp es un medio donde la gente fiable de que realmente lo va a ver. No, porque si yo no estoy atenta a ver un estado, no me voy a informar en el tiempo oportuno de esas cosas. No le voy a perdóneme que le interrumpa, pero no muy lejos de ahí, le comentaba a Xiomara ayer de una situación por la que estamos pasando cientos de padres en un colegio en el sector Carmen Renata 3. No voy a mencionar el nombre del colegio, pero bueno, es un colegio que todo el mundo conoce por ahí, y este colegio, sin informárselo a los padres, decidió cerrar las puertas. Wow. O sea, nos comunicó a nosotros antes de ayer, la semana pasada, que simplemente ellos no iban a funcionar. Nunca, siempre a finales de año, nosotros inscribimos a los hijos, reinscribimos, y nos dijeron, no vamos a aceptar la reinscripción por ahora porque estamos dándole mantenimiento a la data, al sistema, y nos encontrábamos extraños. Entregaron las calificaciones, y al otro día de entregar las calificaciones dijeron que ellos pasaron el colegio se lo pasaron al Ministerio de Educación. Todavía yo no me he apersonado, pero voy para el distrito escolar mañana, el lunes, a ver si es cierto que el ministerio va, y nos han sorprendido. Y hay cientos de padres buscando enloquecidamente dónde inscribir a sus hijos, porque este colegio que está ahí, que pertenece obviamente al distrito de los Alcarrizos, pero está en Pantoja, entre Pantoja y la Monumental, este colegio irresponsablemente, sin un comunicado de prensa, sin decir a los padres con tiempo, sin advertirle a los padres. Se hace hasta 2 años previos y que ellos no saben que eso puede ser demandable, porque eso es demandable, jurídicamente no le corresponde a ellos dar esa información
ya cuando todos los colegios tienen captado a los niños, cuando las escuelas públicas tienen ya su público. Entonces, ese fallo de la comunicación, ¿verdad? Corporativa, institucional, un fallo que ha afectado a cientos de padres y andan los padres, pero andamos. este es un fallo intencional. Intencional, fue a propósito. Se quieren beneficiar del Ministerio de Educación para aprovechar y decir, bueno, le vamos a pasar a la administración pública este colegio, ellos nos pasan unos millones de pesos y nosotros nos quitamos esa responsabilidad y después decimos que el colegio es semi privado y cobramos una cuota, pero así de repente, y de verdad que nos han molestado a toda la Asociación de Padres de la escuela, a las MAEN, porque nos han puesto una situación difícil, tan solo por el hecho de no comunicar a tiempo que ellos iban a dejar de operar. O sea, esa parte de la comunicación realmente es molestosa. Y utilizar las vías. Porque si usted me convoca como padre a través de una carta, a través de un mensaje personalizado, ¿por qué también no hubo esa misma vía de comunicación? Sí, bueno, el colegio se llama Ingenium, creo, Ingenium, así que se llama, el colegio que está ahí, para que los dueños sepan. Es una familia que nunca dio la cara, nunca da la cara, y no la dio ahora. Pero sí recuerdan a los padres que tienen que pagar para que se pongan al día para entregar los documentos. Pero esta serie de... Era ético. Esta serie de irresponsabilidades justamente son más comunes de lo que uno se cree. O sea, usted está mencionando una situación con relación a este colegio, pero eso pasa continuamente. Entonces, yo me refiero a lo anterior, el licenciado Morillo, que usted estaba mencionando con relación a los canales de comunicación que se utilizan en las instituciones. Y justamente el WhatsApp está ahora mismo como muy normalizado. Sí. Y yo de hecho lo veo como muy poco ético, porque hay que separar, usted me corregirá, separar los canales de comunicación para una cosa u otra. O sea, está el correo, que para mí es mucho más formal, están las correspondencias. Entonces todo se da por hecho que el WhatsApp es la vía. Y por ahí hay muchas instituciones que están cayendo dentro de esa responsabilidad. Imagínese también que un padre se haya quedado, un colaborador se haya quedado sin data, haya perdido su teléfono, que es algo que también ya es muy normal, que le sustraiga a una persona su teléfono o cualquier situación. Tampoco se considera que es una plataforma tan segura para tú estar difundiendo ciertas cosas. Entonces entiendo que vamos a tener que comenzar a hacer campañas para mejorar las formas en que nosotros comunicamos y que el mensaje llegue. Antes de Manuel decirle que es que muchas instituciones se quieren ahorrar el pago de un profesional en comunicación o de un asesor y quieren hacerlo todo ello, el director, la secretaria. La secretaria no es experta en comunicación institucional. No. El director de una escuela no es experto en comunicación. Usted tiene que buscar la asesoría correspondiente. Entonces después cuando le ponen una demanda a un colegio como este o a una institución cualquiera, porque por ejemplo en todas las organizaciones, lo que pasa es que aún todavía en ese proceso en la República Dominicana no ha llegado, pero ya está en vigencia en muchos países, que todas las organizaciones tienen que tener lo que se llama el comité de bueno, no sé si me recuerdo, es el comité de comunicación, que tiene que el comité de crisis. Cuando hay una crisis en una institución, el comité de crisis institucional de comunicación está compuesto por un representante de cada departamento y algunos u otros representantes externos, pero ese comité de crisis es el que valora. Tenemos una crisis financiera en el colegio o en la institución, nos reunimos, sabemos qué convocatoria vamos a tener. Igual cuando en un restaurante hay un escándalo o un hotel, como pasó recientemente, debe salir ese comité de crisis y comunicar qué está pasando para que los turistas, la audiencia, los padres que pagaban su colegio normalmente, religiosamente, acudan a ese llamado, no solamente por WhatsApp, sino de manera escrita, pero no formalizado. Tal vez hay instituciones que no tienen la posibilidad de tener ese comité, pero lo mínimo que puede tener, por ejemplo, un representante, para cuidar de un director de comunicación, aspectos. Un asesor. No, y es que debe haber una unidad de comunicación. Entonces, ese trabajo se realiza desde la unidad sobre la responsabilidad del director de comunicaciones de cualquier institución, ya sea público o privada. No quieren pagar. Así es. No solamente que no quieren pagar, discúlpame Manuel, sino que también hay un proyecto personal que se desarrolla desde la óptica de tu ascenso, de tu promoción
de ciertos factores, ¿verdad? Que ya no vienen al caso en este momento. Pero la verdad es que hoy, precisamente desde este espacio, hacemos un llamado, ¿verdad que sí? Correcto. José Enrique, para que se haga responsable quien tenga que asumir la responsabilidad, por ejemplo, en este caso. En el caso del Colegio Ingenio. Cientos claro de sí. familias Ingenio o Ingenium, exacto. y afectadas. Y tomar en cuenta que por cada irresponsabilidad hay consecuencias que Ah. afectan a las personas. Cierto, Que cierto. eso es lo más importante y tal vez creo que puede ser el mensaje de este programa. O sea, Y de hecho lo es, por los derechos humanos y la dignidad. Correcto. Imagínense sí. esos niños que hasta qué nivel llega el No, colegio. hay hasta sexto de bachillerato. Estamos hablando de 150 quizá o 200 estudiantes que acaban de perder el espacio de donde estudiaban, su cancha, su recreación, sus Un amigos. caos para esas No familias. solamente el afecto emocional y psicológico que se provocó en estos niños. Ahí- Por ejemplo, ahí el niño va mío a ir. tiene 3 años, pero sus amiguitos con los que él venía, de otros 4 o 5 años, viene una situación terrible. Por eso preguntaba, porque si un niño tiene aproximadamente 9 años cursando en ese colegio y se va a hacer un cambio, eso le va a afectar. Claro. Y si el niño se mantuvo siempre en un nivel alto en sus calificaciones, es probable que ahora tenga un descenso por Un ese descenso, cambio. Sí, sí, Sí. así es. Manuel. Sí, licenciada Morillo, digamos que hablamos hace un momento del tema del WhatsApp, la tecnología y demás. Y hoy día la tecnología es transversal a todo, de manera muy especial esta herramienta que llamamos inteligencia artificial, la IA, para los fines de lo que hablamos, ¿no? de la inclusión, la diversidad, en la, digamos, en la comunicación interna de una institución o la comunicación en general, la IA, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas que tienen para estos fines? Bueno, tiene grandes oportunidades, pero también tiene sus riesgos, porque eso lo creó una persona, pero, bueno, así como nosotros fallamos en algún momento, puede que nos dé también un error. Y en ella yo pude identificar lo siguiente. Traducciones instantáneas. Puede trabajar una traducción instantánea, pero no utilizando el lenguaje que yo realmente necesito para poder definir la campaña o el mensaje que yo realmente necesito. Herramientas de accesibilidad que son más rápidas porque yo pongo un texto y de manera automática me define, pero es probable que eso tenga errores ortográficos. Así es. Y yo no los puedo identificar. Y yo copio ese texto y lo mando de una vez, pero ni siquiera yo lo estoy identificando porque yo lo que quiero es salir del paso rápido y estoy confiando en que esa herramienta me va a dar la respuesta precisa, objetiva y que está correcta. La producción de contenidos educativos en términos profesional y que también es de bajo costo. Analizamos eso. En vez de yo descargar un programa que probablemente tenga que pagar por él, estoy utilizando la inteligencia artificial, que lo descargo gratis, pero ¿cuáles riesgos después yo voy a tener O a través de ahí? contratar esa persona, como nos dice José Enrique, que es la persona que va a asesorar Exacto. en esa parte, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Yo me contacté con la directora de un ministerio de comunicación en días pasados y ella me decía, Lourdes, ya tú estás utilizando ChatGPT, ¿cómo te va con eso? Le digo, bueno, estoy haciendo mi mejor intento, pero no quiero tenerla como mi herramienta de segunda mano todo el tiempo, porque es peligroso. Y nosotros, que ya hemos estudiado y siempre se cuida la ortografía y demás, es probable que por aligerar la carga, hacerla más fácil, siempre la estemos utilizando y perdamos el hábito correcto de escribir e incluso de hablar, porque muchas veces se nos acortan las palabras para facilitar las cosas. Así es. Entonces, utilicemos la IA Esa de es- manera consciente. Esa es una crítica de mis hijos, que yo escribo un texto largo y dice, mamá, Igual yo. no me ponga ese mensaje tan largo. No me Oye, gusta leer. Es increíble. Igual yo. La cultura con la que nosotros estamos permitiendo que se modifique lo que nosotros sabemos que es importante para Así es. hasta para nuestra mente y nuestro juicio, Es ¿verdad? así. Valorativo. Licenciada Morillo, ¿sabe que nosotros que hablamos de este tema, de no dejar a nadie fuera en tema de comunicación, desde el punto de vista del contenido audiovisual y sobre todo en tema de largometraje, del séptimo arte del cine, hay un debate siempre con el tema de la inclusión, porque ahora tenemos el tema de que por el tema de las minorías, que si hay que poner a un negro, que si hay que poner a una persona que tenga un tipo de discapacidad, el tema de la comunidad LGTB.
digamos, ¿cuál es digamos, de esta estrategia, lo favorable, lo desfavorable? Porque siempre hay como opiniones encontradas, gente que está a favor y en contra. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? Mire, De esa diversidad en el cine. No tiene que ser necesariamente en el cine, puede ser hasta en un spot publicitario. O sea que yo, por ejemplo, yo conocí a alguien que decía que él no consumía la famosa crema dental, que no menciona el nombre, todo el mundo sabe cuál es, porque generalmente en los comerciales, sobre todo en los años 90, siempre habían personas blancas. ¿Tú recuerdas la campaña de Benetton, la ropa Benetton, que era muy inclusiva, que ponían personas de todos los colores? Y hasta eso fue, Benetton, la marca Benetton, que era... Por ejemplo, después, yo tenía esa persona que le digo, que le decía, yo no uso esa crema dental porque todo, o sea, no está diciendo que la persona de tez oscura no nos cepillamos. Entonces, ¿te me entiendes? O sea, que hay un punto... opinión. Y todos tenemos derecho a escoger, ¿verdad? Exacto, a escoger con lo que nos sentamos más cómodos. Exacto. Bueno, yo lo que entiendo es que cerrar esas brechas de exclusión nos favorece a todos. Porque es que con el tema ahora de la salud mental, eso juega un papel muy importante. Bueno, señoras y señores, yo sé que quedan muchas cosas por preguntar, muchas inquietudes. Quiero agradecerle a la licenciada Lourdes Morillo, experta en comunicación corporativa y relaciones públicas, por haber compartido con nosotros este tiempo maravilloso. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de este espacio y agradecerle a nuestra gentil audiencia multimedia por habernos dedicado estos minutos. Gracias por la sintonía, gracias por estar, Lourdes, con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy interesante. Será pues hasta la próxima semana. Dios y la patria les bendigan.